Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Ahora pasamos a otro tiempo de la lectura bíblica. Así que les invito a cada uno de ustedes a abrir sus Biblias. Y vamos en el libro de Josué, capítulo 21. Vamos a leer del versículo del 1 al 4. Y luego vamos a leer el versículo del 41 hasta la 45. ¿Sí? Vamos a leerlo todos juntos, amados hermanos. Y dice así: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Versículo 2. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Versículo 4. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y a los hijos de Aarón al sacerdote, que eran los hijos de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Ahora pasamos en el versículo 41 hasta la 45. Dice así: y todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella, y así fue con todas estas ciudades. De manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Versículo 44. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Hasta aquí la palabra de Dios. Ahora invitamos a nuestro amado pastor Hugo Medina para la exposición de la palabra. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verles. Muy buenos días en nombre de la Iglesia de Villasol, Alianza Cristiana Misionera de Villasol. Veo algunos rostros nuevos. Pueden levantar la mano los que están visitándonos por primera, segunda vez. Por acá. Dios les bendiga, bendiciones. Un fuerte aplauso. Muy bien. Queremos hoy continuar con nuestra serie hacia la conquista con Dios, basado en el libro de Josué. Hoy vamos a estar viendo: Dios es fiel con los que le honran. Y vamos a dirigirnos en oración para que Dios dirija todo este tiempo. Oramos. Oh Señor, queremos acercarnos ante ti, ante el trono de tu gracia, para pedirte dirección, pedirte, Señor, que a través de tu palabra puedas hablarnos, en el cual podamos entender tu palabra y poder asimilarla, poderla aplicar, que tu Espíritu Santo, el cual inspiró tu palabra, Señor, esté obrando en nosotros y podamos, Señor, poner en práctica, Señor. Oh Dios, dejamos en este tiempo a ti para que nos dirijas. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Dios desea que le honremos en todo tiempo, porque Él lo merece. Dios merece que siempre le honremos, y le honremos
en todo momento, en toda situación en la cual nosotros nos encontremos. Dios está dispuesto a bendecir y a honrar a los que le honran. Recuerda eso. Dios siempre está dispuesto de bendecir y honrar a los que le honran también. Aquí en el capítulo 21 de Josué se marca el hito importante de la historia de Israel, un hito muy importante. Después de años de conquistar, de años de ya establecerse en la tierra prometida, vimos hace poco, la semana pasada, parte de lo que Josué ahora estaba haciendo era establecer, repartir la tierra y luego vimos que tenía que establecer las ciudades de refugio. Ahora faltaba una ciudad, diría una tribu de recibir algo. Y estamos hablando de la tribu de Leví. Era la única tribu que no había recibido algo. En este capítulo se va a detallar de la distribución de las ciudades designadas para los levitas, donde vamos a ver que Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. En este capítulo 21 encontraremos tres formas de cómo se manifiesta la fidelidad de Dios a los que le honran. Tres formas, tres maneras como Dios manifiesta su fidelidad a los que le honran. Primero, Dios provee a los que le honran. Dios provee, es proveedor y sobre todo a los que le honran a Él. Y el contexto es de que se está hablando de los levitas. ¿Ha escuchado el término los levitas? De repente no conocemos mucho. Vamos a aprender un poquito el día de hoy acerca de quiénes eran los levitas. Levitas vienen de descendientes de Leví, uno de los hijos de Jacob. Ahora, en la historia se narra que una de sus hermanas fue ultrajada y entonces Simeón y Leví van y se vengan y hacen una traición y matan a montón, no solo al que le ultrajó, sino a toda su familia, a todo lo que estaban, hacen toda una matanza. Entonces, por lo que hicieron, en venganza, Jacob los maldijo en el hecho de su muerte. La maldición era pronunciar un decreto que las tribus de Simeón y de Leví se dispersaran en Israel. Se dijo, ustedes han sido sanguinarios, han sido negativos a un tal extremo, así que les digo que ahora una maldición, ¿no?, en que ya sus tribus, su descendencia se van a dispersar en Israel. Y en el caso, entonces, de los descendientes de Simeón, esta maldición se cumplió. Perdieron su existencia corporativa y se dispersaron entre las otras tribus de Israel. Se dispersaron, se diluyeron, se dispersaron entre las demás tribus. El territorio que se les había asignado fue absorbido por el territorio que poseía la tribu de Judá. Por Judá fue absorbido el territorio, la promesa que les correspondía. Pero en el caso de los levitas, la maldición fue revertida y se convirtió más bien en bendición. Dios transformó, cambió. ¿Por qué? ¿Por qué fue ese cambio? ¿Por qué esa maldición se convirtió en una bendición? Es que en momentos de crisis que el pueblo de Israel vivió, en una decadencia espiritual, cuando estuvieron en el desierto, cuando Moisés subió al monte y Dios le estaba dando la ley, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, como se demoraba mucho, ¿qué pasó con el pueblo de Israel?
¿Se acuerdan la historia? ¿Qué hicieron? Juntaron alhajas de oro. ¿Qué más? Hicieron una fundición, un becerro de oro. Y lo comenzaron a adorar y hacer cosas que no agradaban a Dios. Una idolatría al extremo. Pero en ese momento en que Dios, luego viene Moisés, les llama la atención, en ese momento la tribu de Leví se pone de parte de Dios. Honran a Dios. Ellos en ese momento crítico se ponen de parte de Dios. Y como recompensa, Dios decretó que los levitas debían reemplazar a los primogénitos de Israel como sus ministros para Israel. O sea, los separa de ellos y que ellos ahora les sirvan. Específicamente lo que es el tabernáculo, el lugar o el templo, tabernáculo porque es una tienda movible donde estaban todos los utensilios, estaba todo lo que era para el culto para Dios, para los sacrificios, para Dios. Entonces ellos fueron dispersos para hacer una bendición para las otras tribus de Israel. Sí se cumplió de que tenían que ser dispersos, pero en este caso no era para desaparecer, sino ser de bendición para las demás tribus. Es decir, esa maldición se convirtió en una bendición. Y eso es una lección para nosotros. Dios puede convertir nuestras maldiciones en bendiciones si nos apartamos de todo corazón del pecado y nos volvemos a Él, honrando de esta manera a Dios. Miren, aún esta maldición era de parte de su papá, pero Dios lo tornó en bendición. A veces decimos, pero ¿por qué en situaciones críticas a veces uno se dice, ¿por qué estoy maldecido? ¿Por qué me pasa esto? Pero recuerda, si tú le estás honrando a Dios, si tú le sirves a Dios, cualquier maldición Dios la puede revertir y pasar más bien a ser de bendición. Dios honra a los que le honran. Y en el caso de Leví, ellos decidieron honrar a Dios, no dejarse contaminar su corazón y volverse más bien a Dios. Y Dios los bendijo. Dios cambió la situación. Y ahora los levitas tenían doble función en su tarea. Tenían una doble función o tarea. Ministraban a Dios en nombre del pueblo y ministraban al pueblo en nombre de Dios. O sea, era un servicio en el cual ellos servían de canal entre Dios y el pueblo. No, porque en el tabernáculo se hacían los sacrificios de parte del pueblo ofreciendo hacia Dios, ¿no? Y de ahí de una forma también ellos representaban un mensaje para el pueblo de Israel, ¿no? En las enseñanzas. Entonces cumplían esto, ministraban a Dios en nombre del pueblo y ministraban al pueblo en nombre de Dios. Ahora, estos eran los levitas. Ahí el tabernáculo, ustedes ven la imagen, de ellos se encargaban el mantenimiento del tabernáculo. Y cuando estaba en el desierto, un tiempo estaba en una zona, luego Dios les decía, muévanse a través de la columna de fuego y de la nube, y se movían hasta donde Dios designaba. Para moverse tenían que mover el templo, que era en este movible, conocido como tabernáculo. O sea, una tienda grande, como carpa, que con sus columnas y todo eso lo tenían que desarmar, armar y llevarlo, y los utensilios, el arca, los candelabros, todo lo que había, tenían que cargar. Eso no lo podía hacer cualquiera. Dios les había designado a los levitas a hacer esta función y servir. Y los sacrificios que hacía dentro del tabernáculo también ellos lo llevaban a cabo. Dentro de ellos estaban los sacerdotes de la tribu de
Leví. Los sacerdotes son de la tribu de Leví y específicamente descendientes de Aarón. Allí entonces, en este grupo están ambos. O sea, los levitas en general y dentro de los levitas están los sacerdotes en el servicio en el tabernáculo. Entonces Dios los puso allí. Ahora que habían entrado a la tierra prometida y habían conquistado ya la tierra prometida y se han establecido ya los territorios, la heredad para cada tribu, incluso se había establecido ya las ciudades de refugio, ahora los levitas vienen a pedir un lugar donde vivir. Verso 1. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Vinieron, ¿no?, por ciudades que Dios le había mandado por medio de Moisés para que puedan habitar con sus ejidos. Ejidos significa los condados, los pueblos pequeños. O sea, está la ciudad, pero pueblos pequeñitos que están alrededor, los condados, como diríamos los distritos alrededor, que normalmente era para campos de cultivo. Entonces, eso estaban reclamando, lo que Dios le había prometido para ellos. Aunque los levitas tenían al Señor como su heredad, como lo vemos, o sea, ellos no tenían heredad, como fue para Judá, para Rubén, todo un territorio para ellos y varias ciudades, ¿no? Ellos no lo tenían, no tenían ese tipo de herencia. Su herencia era Dios, nos dice Josué 13:14. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. O sea, ¿cuál era su heredad? O sea, cómo se iban a sustentar, cómo ellos iban a vivir, era de acuerdo a los sacrificios que se hacía a Jehová. De esos sacrificios ellos se sustentaban, era su heredad y era su servicio también a Dios. Pero los levitas necesitaban ciudades para vivir. ¿O dónde iban a vivir? En el templo no habían, era un montón de gente y tenían que tener donde vivir. Tierras de pastorear, para pastorear y sostenerse también esas tierras, tenían que tener también. Entonces, a semejanza de Caleb, que también se acerca a Josué y a los que estaban dividiendo la tierra, ellos también se acercan. Y muy diferente también a estas dos tribus que comenzaron a reclamar, ¿se acuerdan? De pedir, igual, y estos perezosos y miedosos, pero muy diferente, ellos con otra actitud. Acá se presentan, dice, tres cabezas, o sea, de las tres ramas principales. O sea, Leví tuvo 3 hijos y entonces vienen los representantes de estas familias, de estas cabezas, de los levitas, y tomaron la iniciativa y se acercaron a los líderes de Israel. ¿Quiénes eran los líderes de Israel allí? Eleazar, que era el sumo sacerdote, Josué y los jefes de las tribus, que estaban repartiendo la tierra sagrada en la ciudad de Silo. Los levitas acudieron entonces a las personas adecuadas, no murmuraron, no se quejaron con otros, reclamaron la promesa de Dios a través de Moisés de darles 48 ciudades con sus tierras y el pastoreo de alrededores, incluyendo las 6 ciudades de refugio. Las 6 ciudades de refugio que vimos anteriormente también eran ciudades para los levitas. Están entre estos 48 que se les iba a designar. Ahora, ¿cuál es la promesa
que ellos estaban basando. Su petición no era porque también era porque ellos se les ocurrió. Dios ya lo había establecido con anticipación. Allí en Números, capítulo 35, verso 1, dice: habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en las que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. En otras palabras, Dios les había dicho, de la herencia que están recibiendo cada tribu, de todas esas ciudades, de todo su territorio, de allí van a apartar algunas ciudades específicas para los levitas, para que ahí vivan y que alrededor puedan tener sus establos, sus campos de cultivo para su ganado. Dios de esa manera estaba protegiendo, de esa manera estaba proveyendo para los levitas. Ahora, aquí también se menciona un lugar llamado Silo, donde estaban todos estos acontecimientos, donde se habían reunido. Ahora, Silo era el lugar donde se había establecido el tabernáculo, por eso es importante. Ahí es donde habían hecho su centro de operaciones y era ahora el lugar donde estaba el tabernáculo. Por eso estaba el sumo sacerdote, Eleazar. El centro de adoración de Dios al cual era necesario ya no movilizar. Ahí miren en el mapa, ven, Silo, prácticamente en el centro de todo, y allí estaba el tabernáculo. Ahora ya no era necesario, ya habían conquistado, ya estaban en la tierra prometida, ya no era necesario el tabernáculo estar armando y desarmando, porque ya estaba en la tierra prometida. Entonces la función de los levitas ya no era desarmar y armar. Habían otras funciones que había y ahora era necesario que ahora habiten en ciudades. Entonces, por ello era pertinente ya su pedido. Y esto nos lleva al verso 3. Entonces, los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Vuelvo a repetir. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. La respuesta de los líderes involucrados en la asignación de la herencia de la tierra fue muy positiva y forma inmediata. No se demoraron, no se pusieron a discutir, a poner peros, no. En forma inmediata, en forma positiva, cedieron. De la herencia que tenían, les dieron. Los israelitas accedieron de esa ciudad de su propia heredad. Estuvieron de acuerdo al mandato del Señor, como vimos en el número 35, ¿no? Vimos que Dios ya había dicho que designen ciudades y entonces ellos lo dieron. Era una especie de diezmo, ¿no? De todo lo recibido, algunas ciudades se los iban a dar a los levitas. Y lo cedieron de una forma inmediata. Es decir, los levitas tienen ciudades que eran herencia de las otras tribus. Y ellos ceden para que puedan vivir los levitas. Ahora, al hacer esto, las tribus de Israel también se estaban siendo bendecidos. Están honrando a Dios y ellos reciben también
bendición de parte de Dios. Al tener los levitas que ahora estaban esparcidos en medio de su heredad, en medio de las diferentes ciudades. Una señal de que ahora, por medio de ellos, la ley que ellos podían enseñarles de una forma más clara, para poder santificarla, para bendecirla y asegurar la tierra. Ahora tenían los levitas a más disposición. La asignación de las ciudades a los levitas resalta la fidelidad de Dios a su pueblo. A pesar de ser un grupo sin territorio propio, los levitas recibieron parte de la herencia de sus hermanos israelitas que les cedieron de forma inmediata. Subrayando también que Dios cuida a cada uno de nosotros. El confiar en su plan, vemos y aprendemos de que la provisión de Dios siempre es a favor de aquellos que le obedecen, aquellos que le sirven, a los que le honran, incluso en situaciones que parecen diferentes a nuestras limitaciones. Dios bendice a los levitas. Pareciera como que estuvieran desamparados, pero Dios no los desamparó. El hecho que no tuvieran herencia como los demás tribus, Dios no los desamparó. Sabía que tenían dónde vivir, necesitaban provisión, de dónde comer, y entonces una forma que Dios hizo es, a través de lo que ellos estaban sirviendo en el templo, a través de las otras tribus, que ellos de su herencia le provean para ellos. Y esto nos lleva a aplicar en nuestra vida que tal vez te sientas fuera de lugar o sin propósito, pero este pasaje te recuerda que Dios tiene un plan específico para ti. Así como los levitas no recibieron una propiedad como las otras tribus, Dios les proporcionó ciudades para vivir. Quizás esto te inspire a buscar el lugar y el rol que Dios te ha designado para ti. Confiar en su soberanía, incluso cuando el camino no es claro. Dios tiene una forma especial de proveer para tu vida. Dios lo que quiere es que tú le sirvas. Dios quiere que tú le honres, que le des el primer lugar a Dios. Dios se va a encargar. De repente no será igual como a otros, no será como la mayoría de repente, pero Dios tendrá otra forma, otro canal para proveerte, para bendecirte. Dios honra a los que le honran. Dios se encargará de proveer las necesidades fundamentales a quienes le honran, como alimento, vestimenta y refugio. En este capítulo de Josué, capítulo 21, vemos entonces cómo Dios distribuye las tierras, en la tierra prometida, esas ciudades para los levitas, y así asegurando su sustento y donde tener vivienda. No, Dios no desamparó a los levitas. ¿Te das cuenta? Cuando tú le sirves, cuando tú le honras a Dios, a veces dices, no, pero dudamos. No, es que voy a dejar menos tiempo de trabajar, que no voy a tener venir los domingos dentro de la semana y podría estar haciendo otra cosa. Sírvele a Dios. Dios se va a encargar. Dios te va a proveer de otra manera, de otras formas. Hónrale primero a Dios. Ahora, no solo de esta manera Dios dio provisión, no solo de esta forma Dios le dio provisión a los levitas a través de darles ciudades y campos para poder tener su cultivo y su ganado,
Dios también los bendijo de otra forma. Dios les dio recursos de otra forma. Ellos recibieron otros recursos para su sostenimiento. Lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomios 14, 22 al 29, donde se instruye que los diezmos del pueblo serán el principal recurso para el sostenimiento de los levitas. Se declara, por ejemplo, verso 27, no desampararás al levita. Dios, o sea, ya había establecido una forma de poder sostener, darles recursos, era a través de los diezmos. Los diezmos que se daban para el tabernáculo allí, de ello era para sostener a los levitas, a los que servían en el templo, ¿no? A los sacerdotes y a todos que estaban allí, a toda esta tribu. Entonces Dios proveyó de ello y les decía, no desampares al levita. Era una orden que les había dado a todo Israel. Entonces uno es los diezmos, pero no solo eso. Deuteronomios 26:2, verso 11, 18:4, especifican que también los primogénitos y las primicias que contribuían y que le pertenecían a Jehová también son parte para los levitas. Había la costumbre de las primicias, los primogénitos. El primera cría, el primer corderito que, digamos, nacía, era para Dios. La primera cosecha, los primeros maíces, las primeras cebadas, todo lo que era primero, los frutos, la costumbre era la primicia, llevarlo al templo, al tabernáculo y ofrendarlo para Dios. Eso servía para el sostenimiento de los levitas. Esas primicias eran parte para sostener a los levitas y bueno, y para sostenimiento y todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Era otra forma que Dios proveía para los levitas. No solo eso, también nos dice Números 18:1, 13-14, nos cuenta que las ofrendas, los sacrificios y la 10ª parte de lo conseguido como botín de guerra pertenecía también a los levitas. También, es decir, había un botín de guerra, eso también se daba para Dios, ¿no? Había momentos que ordenaba a Dios, el botín de guerra es todo, llévenlo al tabernáculo. A veces decía, tengan ustedes, pero parte de ello lo tenían que llevar, el diezmo. Ahora, de ese botín de guerra también era dado para los levitas. Dice, las primicias, verso 13 del capítulo 18 de Números, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo tipo de tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Entonces, era parte de lo que se ofrendaba. Incluso cuando había animales y se quemaba, y había alguno de ellos la costumbre de comer también, había para el sacerdote, para los levitas, parte se sacaba de la carne y era para el sostenimiento de ellos también, proveer alimento. Así era. Dios entonces cuidó de una forma especial, proveyendo a los levitas, a los que le estaban sirviendo de esa manera especial en el tabernáculo. Todo esto para decir que Dios se encargó de hacer una provisión muy, muy generosa para aquellos que eran de la tribu de Leví, para aquellos que habían sido separados para este servicio especial. Aquellos que habían sido destinados porque ellos honraron a Dios. Y ahora ellos estaban honrando a Dios a través de su servicio
en el tabernáculo. Y Dios no los iba a desamparar. Dios provee para ellos, para el servicio. Recuerda eso. Dios no abandona en la misma manera a aquellos a quienes Él llama a su servicio. Muy al contrario, Él les provee generosamente. Recuerda, Dios te ha llamado a servirle. Dios no te va a desamparar. Así que no dejemos de servirle al Señor. No dejemos de honrarle a Dios. Dios no te va a desamparar. Dios honra a los que le honran. Una verdad sencilla, directa y clara. Si de repente estás pasando situación preocupante en lo financiero, te está afectando en tu hogar, recuerda que Dios provee a los que le honran. Dedica tiempo cada día para orar, para ser agradecidos, recordando que Dios siempre nos bendice. Sé agradecido con lo que ya tienes. No descuides tu servicio a Dios. Sigue sirviendo a Dios. Escribe de repente una lista de tus gastos y haz el ajuste. Haz un presupuesto. Pídele a Dios sabiduría para hacerlo. Que a través de tus recursos honres a Dios. Pídele sabiduría para administrar correctamente de lo que Dios te provee. Y Dios te va a responder. Dios te va a bendecir. Verás cómo tu fe en su provisión se manifestará en tu vida. Dios no te va a desamparar. Yo estoy de seguro que si tú te pones a analizar en los momentos que a veces estamos ajustados económicamente, recursos, y tú le has estado confiando en Dios, le has estado honrando a Dios, de seguro que tú me vas a decir, Dios no te desamparará. ¿Sí o no? Dios no nos desampara. Dios siempre está con su mano de provisión, con su mano de protección, en medio aún de pruebas de este estilo, de esta forma. Porque Dios honra a los que le honran. Dios bendice a aquellos que están buscándole y que siempre están queriendo honrarle. Todos aquellos que quieren obedecerle. Así que confiemos plenamente en Dios. Segundo, Dios distribuye justa y perfectamente. Allí vimos en el verso 4, dice, y la suerte cayó sobre la familia de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote que eran de los levitas. Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón, de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. De los hijos de Coab tuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron su suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser y de la tribu de Nectalí, de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. La distribución allí se designa, y ahí está todo el detalle de cómo Dios provee de todas estas 48 ciudades. Eran 3 ramas de Leví, es decir, 3 hijos que tuvo Leví y de allí su linaje. Los de Coat, los de Gersón y Merari, ¿no? Los coatitas, los gersonitas y los de meranitas. Esos son los 3 descendientes. Y entonces Dios les provee para cada uno de estas familias descendientes de Leví. Todos ellos serán los levitas.
Pero hay algo muy especial. Dentro de la tribu, de los descendientes de Coat, que era de Arán y Aarón, eran los coatitas sacerdotales, o sea, los sacerdotes. Los descendientes de Aarón son los sacerdotes. Dentro del templo, entonces, estaban los levitas, todos eran levitas, pero los que eran sacerdotes, es decir, los que tenían que ver los sacrificios, los que estaban representando el sacerdocio en sí, eran los descendientes de Aarón. Aarón era un coatita, de Coat, un levita. Ya. No todos podían ser sacerdotes. Los únicos que eran sacerdotes eran los descendientes de Aarón. Y bueno, y de ahí salía el sumo sacerdote también. Entonces, ese era lo que había que entender. Entonces, de toda la tribu de Leví, todos le servían a Dios en el tabernáculo, había un grupo especial de la familia de Coat, Aarón. Sus descendientes eran los sacerdotes. Muy bien, entonces haciendo esa aclaración, vemos allí, el siguiente cuadro, que Dios va a distribuir. Los coatitas, entonces el de celeste, los de Coat, que no eran los descendientes de Aarón, o sea, había que haber una diferencia. Los coatitas no descendientes de Aarón, entonces ellos tenían la responsabilidad de llevar sobre los hombros de ellos el arca, la mesa, el calendario, los altares y los utensilios del santuario, pero solo después de que los sacerdotes lo hubieran cubierto. O sea, tenían que cubrir, no lo podían llevar así nada más. Primero los sacerdotes lo cubrían. El arca era muy especial para llevar el arca, mucho más, porque el arca representaba la presencia de Dios. Si uno que no era designado para el arca lo tocaba, ¿qué pasaba? Entonces, ¿qué pasaba? Si una persona que no era un levita designado para cargar el arca lo tocaba, ¿qué pasaba? Moría en el acto. Porque representaba la santidad de Dios. Entonces, había todo una ceremonia para poder llevar y todo un cuidado. Eso lo hacían entonces los levitas, los de Coat. Y entonces, era parte de su servicio. Pero no solo eso, ellos también participaban en el canto, en la música, en el templo. Preparaban el pan de la propiciación en el día de reposo. Estaban a cargo también de la tesorería. Y hay varios pasajes que nos hablan de esto. Ahora, ellos recibieron 10 ciudades de los territorios de Efraín, de Dan, de la tribu de Manasés. Luego tenemos los gersonitas. Ellos representantes también de llevar el tabernáculo, la tienda, las cortinas. Estos levitas están bajo las órdenes de los sacerdotes. También algunos servían como cantantes y músicos en el templo y algunos también en la tesorería. Ellos recibieron 13 ciudades. Los de Meranitas también eran responsables en ellos de llevar las tablas, las barras, las columnas, las basas, toda la estructura, ¿no? Ellos llevaban las cuerdas del tabernáculo. También estaban subordinados a las órdenes de los sacerdotes. Servían como cantores y músicos y también como porteros. A ellos les dieron 12 ciudades. Y los descendientes de Aarón, o sea, los sacerdotes, recibieron 13 ciudades de los territorios de Judá, Simeón, Benjamín. No, un lugar muy propicio porque era lo más cerca donde estaba el tabernáculo. E incluso cuando ya se traslada el tabernáculo hacia Jerusalén, luego deja de ser tabernáculo, se construye un templo fijo ya. Salomón, que construye el primer templo. Allí entonces toda esa zona estaban
los descendientes de Aarón, muy cerca a ellos. Vemos acá que Dios reparte sus bendiciones de manera justa, considerando las necesidades y circunstancias de cada persona. Vemos allí, trató de ser lo más equitativo y de acuerdo a la necesidad y a las circunstancias. Su distribución de Dios es perfecta, ya que conoce nuestras necesidades antes incluso de que